Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva temporada de Vindictas, ahora dedicado a ciencias. Y por ciencias me refiero al sentido más amplio de la palabra. Ciencias sociales, ciencias naturales, humanidades. A través de diferentes mujeres admirables, iremos por disciplinas como son la astronomía, la salud pública, las matemáticas, la antropología social, entre otras. Nuestra invitada de hoy, o nuestra Vindicta de hoy, es Paris Pishmish, la primer astrónoma profesional de México. Ella ayudó a consolidar esta ciencia en el país y a la formación de nuevas y nuevos astrónomos. Comenzamos. Nacida en Estambul, que para nosotros equivale a salir de las 1001 noches, Paris Pishmish era una mujer sonriente y luminosa. Fue una de las dos primeras mujeres que se dedicaron a las ciencias físicas en Turquía y resultó extremadamente brillante, aunque siempre fue muy modesta y no gustaba de exhibir su talento. Vino a México por primera vez en 1942 procedente de Harvard, recién casada con el matemático Félix Resillas. Cuando ella llegó al observatorio de Tonantzintla, Puebla, hoy INAOE, era la científica de más alta preparación teórica. Su bungalow era el único sembrado de flores, flores en las ventanas, flores en torno a los muros, flores en jarras de vidrio en el interior de la casa. Su mirada, en efecto, era muy hermosa por intensa y porque quería abarcarlo todo. En un país como el nuestro, en el que la ciencia no suele incluirse en la cultura, la doctora Paris Pishmish podría considerarse uno de los fenómenos celestes que logran transformar la materia en energía y unir al poeta y al físico en una sola aspiración, porque un enunciado y una ecuación pueden ser tan bellos y elegantes como una frase, un verso. Mejor que nadie, Paris supo convertir a jóvenes de ambos sexos en astrónomos capaces de darle al mundo una nueva perspectiva de la astrofísica mexicana y demostrar que el espíritu inventivo es también femenino y tiene el mismo poder lógico y alucinante de hacer hipótesis sobre las miles de galaxias, los miles de soles que giran en el espacio y en el tiempo. Estoy en el estudio con dos grandes astrónomas, una de ellas, Silvia Torres, aquí presente. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Y Débora Dulcin nos acompaña de manera remota. Hola, Débora, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Hola, encantada. Será a través de estas dos grandes astrónomas que conoceremos más sobre la vida y el personaje de Paris Pishmish, y también tendremos la oportunidad de tener intervenciones de Elsa Resillas, hija de Paris y también astrónoma profesional. Entonces, para comenzar, las invito a que veamos una pequeña intervención de Elsa y nos contará un poco de cómo llegó Paris aquí. Ella salió en el año 39 de su país porque se venía una guerra y tenía pues la ilusión de probablemente continuar su carrera, que es finalmente lo que logró, a pesar de que sus padres no le habían ni siquiera querido dejar ir a la universidad. Al principio nada de que ibas a ir a la universidad con los turcos, ¿no? Porque como eran turcos y armenios que no se querían, pues esta era parte de la dificultad. ¿Y cómo ibas a encontrar un trabajo de astrónomo en tu país? Pues no, era complicado. Y fue una de las primeras becarias que tuvo Harvard en astronomía. Antes era astronomía, después se convirtió en astrofísica, pues incluso daba clases para poderse sostener cuando vivía en Harvard, en Cambridge, Harvard. Ahí fue donde conoció a mi padre, por supuesto, y ahí ya se vinieron a México invitados por Luis Enrique Erro, cuando fue la inauguración del observatorio de Tonantzintla. Ahora era el Observatorio Astrofísico de Tonantzintla, ahora es parte del INAOE, claro. Débora, después de este breve relato que nos hizo Elsa sobre esta vida tan apasionante de Paris, salir de un continente en plena guerra mundial, cruzar el océano, llegar a Estados Unidos, a Harvard, a empezar a desarrollarse profesionalmente como astrónoma, después venir a México, pero me gustaría que me contaras más sobre la Paris persona, la Paris mujer, que seguramente en esos momentos se enfrentó a muchos problemas, a muchos prejuicios.
y me gustaría saber cómo es que el carácter de Paris y su formación la ayudaban a enfrentar estos problemas y encrucijadas. Bueno, cuando yo conocí a Paris, ella ya sabía hablar español, hablaba muy chistoso, pero hablaba bien, y era una persona muy vivaz, muy alegre. Pues por supuesto yo me acerqué a ella para pedirle que me dirigiera la tesis de licenciatura, porque, bueno, había muy pocos astrónomos, Silvia estaba haciendo el doctorado y astrónomas ni se diga. Entonces, bueno, para mí Paris fue un modelo a seguir, como dicen los gringos, role model, en todos los sentidos. Me acerqué a ella me puso como tema una cosa de calcular masas de galaxias espirales, con un tema que era la obsesión de Paris, se llama la tercera integral. Bueno, no voy a entrar en detalles técnicos. Fue una guía, estaba cerca de mí, yo la disfrutaba mucho, porque Paris tenía una manera muy amable de plantear las cosas, ayudaba a los estudiantes a resolver problemas difíciles, muy de cerca, y además Paris era una persona muy seductora como persona, era muy simpática. ¿Crees que este bagaje que tenía de haber vivido en diferentes lugares le haya ayudado a asimilar la cultura mexicana de una mejor forma? Sin duda, cuando uno ha vivido en distintos países, y lo digo por mí, y eso le pasa pues, a casi todos los astrónomos, porque tienen que salir en algún momento, y ella era fuerte, ella era muy fuerte. Parecía que no, porque era así, hablaba muy, como si fuera muy frágil, parecía frágil físicamente, pero era muy fuerte de carácter, y yo creo que simplemente el hecho de haberse aventado a salir de Turquía y irse a Estados Unidos, pues ya lo demuestra. Escucharemos un poco más sobre la vida de Paris con otro video que tenemos con Elsa Resillas. Sí, ella pues en ese sentido fue visionaria, además de intuir que podía hacer una carrera en otro país mejor que en su país. Era difícil, precisamente por ser mujer y ser la primera astrónoma, que hubiera tenido dificultades seguramente para conseguir trabajo. Siempre se comportó como una persona muy comprometida, sobre todo con los jóvenes, y ahí yo creo que se reflejó su ímpetu de que cuando era joven, cuando empezó la universidad, ella por su cuenta, y sin querer, pues también esa actitud se reflejó en sus estudiantes. Particularmente yo recuerdo que en alguna ocasión, ya jubilada casi, ya en los últimos años de su vida, que regresó a Tonantzintla, invitaba a los estudiantes del INAOE a que fueran a visitarla, a contarle lo que estaban haciendo en sus investigaciones. O sea que todavía, ya casi en los últimos años de su vida, todavía quería ella proyectar esa voluntad de aprender y de voluntad de hacer ciencia, ¿no? De hacer astronomía, que la había motivado a dejar su país, a recorrer prácticamente medio mundo, ¿no? Este video ha complementado un poco más lo que ya hemos conocido de la vida y la personalidad de Paris, pero ahora me gustaría dar un salto un poco y hablar sobre Paris en los observatorios. Silvia, el corazón de la astronomía son sin duda las observaciones, y Paris llegó a México en un momento muy especial en donde pues estaba habiendo un desarrollo muy importante en las capacidades tecnológicas del país para poder hacer observaciones aquí. ¿Qué me podrías decir del papel que tuvo Paris en este desarrollo de los observatorios? Pienso que tuvo un papel pequeño en el desarrollo del observatorio de Tonantzintla, el observatorio astrofísico de Tonantzintla, en el momento inicial. Sin embargo, ella
sí hizo trabajo con materiales de ese observatorio. Hizo trabajo buscando cúmulos estelares pequeños, los más notables ya están todos identificados, entonces ella con los campos del sur, del cielo del sur, estuvo buscando cúmulos y eso lo salió publicado y esos cúmulos se les reconocen con el nombre de Pishmish 21, Pishmish 24 o lo que sea. Entonces ese fue parte de su trabajo, eran muy pocos astrónomos, era muy poca la capacidad. Cuando llega a la Ciudad de México, estaba el Observatorio Astronómico Nacional en Tacubaya. Entonces ella estuvo en Tacubaya y daba clases. Ella fue la primera que inició las clases de astronomía. Te estoy hablando de oídas. Yo te quiero decir, ella llegó en 42, yo nací en 40, entonces sí, no me tocó esa parte. Sí. Estoy hablando de oídas. Pero, y también del Observatorio Astronómico en Tacubaya tampoco lo conocí. Entonces pero yo sé que ella dio las clases, ella inició las clases de astronomía y entonces fue de la primera que inició, creo que la primera persona con doctorado en la Facultad de Ciencias. Entonces se incorporó a la Facultad de Ciencias, dio clases ahí ella pues de alguna manera formó a los jóvenes astrónomos, los nuevos astrónomos, a Poveda, Mendoza, Chavira, y ella los estuvo enseñando la parte astronómica seria. Observacional. Ahora, más tarde, no, ahí no era observacional, ahí era la parte de teoría astronómica. Ya con el Observatorio Astronómico en San Pedro Mártir sí tuvo mucha actividad. Entonces ahí realizó bastantes observaciones y después regresa a Tonantzintla ya en el observatorio, la parte que es de la Universidad Nacional, el Observatorio Astronómico Nacional en Tonantzintla. Ahí en el telescopio de 1 metro, ella consiguió una lente especial, un interferómetro, un etalón para hacer interferometría de nebulosas. Y eso sí estuvo trabajando ella en Tonantzintla y más tarde en San Pedro Mártir. Y después creo que estuvo un poco involucrada en Canarias con el desarrollo también de... No estuvo involucrada con el desarrollo, estuvo involucrada en observaciones que se realizaron en el Observatorio de Canarias con otros colegas que estuvo ahí, con Antonio Mampaso. Ah, ok. Y... bueno, a ti no te tocaron los inicios de Paris en Tonantzintla, pero trabajaste con ella, ¿no? Sí, trabajé. Bueno, realmente ella fue mi maestra de uno de los cursos, pero me dio la oportunidad de ir a observar a Tonantzintla, porque yo era estudiante, en mi familia muy tradicional no me dejaban ir a pasar la noche fuera de la casa, no era posible. Entonces me lo permitieron gracias a que ella estaba yendo a observar. Entonces eso me permitió conocer por primera vez un telescopio profesional. Muy interesante, Silvia. Y pues continuaremos hablando más sobre el desarrollo profesional en astronomía de Paris después de una breve pausa. Estamos de regreso en el estudio, en donde estamos hablando con Silvia sobre la trayectoria profesional de Paris Pishmish. Entonces, Silvia, me gustaría ahora adentrarme más en esta parte científica. La astronomía incluye diferentes áreas de estudio y a lo largo del desarrollo profesional de Paris, pues estos ámbitos también cambiaron mucho, ¿no? Por supuesto. Ella estuvo trabajando 50 años profesionalmente. Al principio la mayor preocupación era, y su tema de estudio era la estructura de la galaxia. La estructura de la galaxia, tanto de tratar de pensar o de imaginarse, tratar de deducir cómo están organizadas las estrellas, cómo están acomodadas en la galaxia, y además la matemática que rige o la física está rigiendo sus movimientos y por lo tanto su organización. Entonces, ella trabajaba mucho en los temas teóricos de galaxias, de estructura galáctica, y también hizo observaciones, como decía yo, para tratar de dilucidar si había grupos de estrellas, etc. Más tarde se preocupó por la cinemática, los movimientos de las nebulosas, de las nubes de gas. Le interesaba mucho y se metió, es un cambio completamente distinto de otro tema,
y representa otras técnicas de observación. Entonces estuvo observando con este interferómetro. Ella fue la que introdujo a la interferometría aquí en México. Y estuvo viendo nebulosas gaseosas, por ejemplo las nebulosas planetarias, a tratar de determinar sus movimientos y por lo tanto la edad, hace cuánto pasó el evento que creó este fenómeno, etcétera. Entonces, y ella formó gente y regresaba periódicamente a sus estudios de dinámica galáctica. Así es que sí trató varios temas y fue maestra de varias personas y formó a varios colegas en los distintos ámbitos de astrofísica. ¿Y cuál crees que fue el resultado científico, los resultados científicos que le dieron más reconocimiento a nivel internacional, por ejemplo? O sea, ¿en qué tipo de objetos? Bueno, ya mencionaste antes que, de hecho, hay objetos que llevan su nombre, ¿no? De Paris... No, Pishmish. Se llama Pishmish, perdón. Sí. Pishmish, sí, son grupos de estrellas, son pequeños cúmulos que ella estuvo estudiando de las placas fotográficas. ¿Y esto es tal vez de lo más importante de su desarrollo científico? A ver, sí, es que en esos dos ámbitos trabajó y en esos dos ámbitos ha sido reconocido. Okay. Entonces, en dinámica galáctica y en movimientos de nubes gaseosas, de nebulosas planetarias y también en estudios sobre otras galaxias, en los gases de otras galaxias. Los movimientos de los gases de otras galaxias también estuvo trabajando en ello. Esa fue los trabajos que se hicieron precisamente en Canarias que mencionabas. Le interesaba mucho la dinámica y le preocupaba la estructura de los brazos espirales de la galaxia y también, por lo tanto, de la curva de rotación de la galaxia que determina la masa que hay en la galaxia, etcétera. Entonces, esos fueron sus trabajos más reconocidos. O sea, trabajó muchísimo en la galaxia y ya hacia épocas posteriores empezó a estudiar otras galaxias, que me imagino que esto también va de la mano con el desarrollo de los telescopios y qué instrumentos había, ¿no? Claro, sí, va cambiando, además va cambiando el foco de la investigación, va cambiando todo eso. Pero, en fin, para mí Paris lo más importante que fue su presencia. Su presencia para mí fue muy importante, aunque no me formó a mí como astrónoma, pero el que estuviera ahí, ella, siempre serena, siempre tranquila. Débora la ve muy alegre, yo la vi muy serena, muy señora, muy formal, siempre asistiendo, trabajando todo el tiempo, en fin, y sí, muy humana también. Definitivamente. Claro, también el modelo de rol, ¿no? que mencionó Débora antes, tener una mujer astrónoma y una presencia, pues debe ser muy importante para también impulsar el desarrollo. Pues muchas gracias, Silvia. Y ahora veremos, antes de continuar con Débora, veremos otro pequeño video de Elsa en donde nos cuenta sobre su papel justamente de formadora de nuevos astrónomos. Era particularmente simpática el modo en que hablaba ella, porque hablaba entre español y algo que parecía turco, ¿no? Pero todo el mundo lo entendía. De repente confundía el, o la, o los, en fin. Pero todo el mundo la iba a buscar y le gustaba hablar con los jóvenes, ¿no? Y en especial dentro de la UNAM, por ejemplo, era la maestra, ¿sí? Con comillas, ¿no? Era la venerable maestra, la Paris le decían, o la parisina, irrespetuosamente, claro, pero igual ella lo tomaba a broma. Sus alumnos fueron algunos de los más destacados astrónomos que todavía están en la UNAM y algunos que están en el INAOE. Hemos visto que Paris tuvo un desarrollo muy importante científico en astronomía en el país, pero también Elsa nos ha dejado ver cómo es que Paris fue una formadora de estudiantes y estaba muy comprometida con los estudiantes. Así que, Débora, tú misma fuiste estudiante de Paris y me gustaría que nos contaras un poco más desde tu propia experiencia cómo era la Paris formadora. La Paris formadora era
una persona que se interesaba mucho en el trabajo de sus estudiantes. Yo terminé la tesis de volada, o sea, la empecé y el mismo año la terminé. Se vino todo el movimiento 68 y en octubre me fui a hacer estudios de posgrado. Y bueno, durante el movimiento, como no tenía nada que hacer, sí fui subversiva de tiempo completo, debo reconocerlo. Quiero contarte una anécdota. Ella le había dirigido la tesis a un muchacho en esa época, el doctor Alfonso Serrano, que ya falleció, y al que por su forma de caminar y de moverse, todos le llamábamos el pingüino. Entonces llegó el día del examen, al final del examen se lee un acta, la lee la presidenta del jurado, que era París, y París agarró el acta y empezó a leer. Voy a tratar de imitarla, estamos reunidos hoy aquí en la Facultad de Ciencias para celebrar el examen de Alfonso Pérez Grobas. Ah, así se llama usted. Entonces todo el mundo estalló en carcajadas porque ella también, más el pingüino, pues no sabía ni cómo se llamaba. Así era París. Yo creo que ella estaba muy cerca de sus estudiantes. Mis suegros también eran armenios de Turquía que vinieron a México. Mi suegro en particular era amigo de París, habían estudiado, eran de la misma generación. Él era de farmacia o no sé qué. Entonces yo la veía socialmente, en cenas, etcétera. Por eso le veía este lado que yo describí como divertido, etcétera. Pero yo coincido con Silvia. París era una gente muy formal en su trabajo. Ella tenía que estarse muriendo de alguna enfermedad grave para no ir. Ya no veía. Entonces iba todos los días a su oficina y algún estudiante de servicio social o de voluntario o lo que fuera, se iba con ella a leerle artículos, porque ella de ninguna manera quería dejar de trabajar. Yo tuve pues varias conversaciones científicas con ella, ya cuando yo también era investigadora, y era una delicia, bueno, porque a mí me caía muy bien y porque sabía muchísimo. Débora, y bueno, en ciencias duras, como se les llama a veces, hay como una falta de mujeres generalmente, o un déficit de mujeres, ¿no? En comparación con la cantidad de hombres que hay. ¿Crees tú que la presencia de París haya contribuido a que, por ejemplo, en el Instituto de Astronomía y en astronomía en general en México, la presencia de mujeres es mucho más fuerte que en otros países? Sin duda, yo creo que sí, sin duda, porque los modelos son muy importantes. Yo no estoy segura, si no hubiera estado París, yo no estoy segura si me hubiera aventado a hacer una tesis de astronomía. Se me han acercado una cantidad tremenda de mujeres a que yo les dirija sus tesis y tesis de doctorado. Y a mí me encanta trabajar con las mujeres, la verdad. Me encanta trabajar. También le he dirigido tesis a los hombres, por supuesto, pero la proporción es grande. Y se me acercan ya cuando me hago amiga de ellas, porque siempre me hago amiga de ellas, se me acercan muchas veces por razones parecidas a las que yo me acerqué a París. Pues como que no les da miedo, como que ven que uno puede tener una vida profesional. Yo creo que definitivamente la presencia de París empezó una tradición en México
de muchas mujeres astrónomas, mucho más que en matemáticas o que en física solita, porque ahora nos llamamos astrofísicas. Y no sé por qué le llaman ciencias duras, a mí es lo único que se me hace fácil, yo tronaba historia y cosas que es muy difíciles. Pero bueno, yo creo que sí, fue la mamá de las pollitas. Débora, pues muchas gracias por contarnos sobre esta gran formadora de astrónomos y de astrónomas, y ojalá, pues obviamente ustedes han seguido sus pasos y cada vez hay más mujeres en ciencias y esperemos que cada vez haya más. Y bueno, con esto hemos llegado al final del programa. Les agradezco mucho haber estado aquí, Silvia, Débora, y pues a Elsa también le agradezco mucho su participación. Y pues media hora es muy poco, pero afortunadamente tenemos otro programa de Vindictas Ciencias la próxima semana y esperemos que nos acompañen.